2011. Bueno, y hay un detalle adicional que me parece muy importante ahí. De ese 1.035.000 delitos que se han cometido en Lima y Callao nada más durante estos 11 años, un 12,5% corresponde a delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Lo que quiere decir que de los 10 delitos por hora, hay un delito contra la vida, el cuerpo y la salud por hora. Ya, perdón, ¿y atribuido a un delincuente juvenil? Y dentro de ese contexto, el 50% se estima que corresponde a homicidios, asesinatos. O sea que en Lima y Callao se asesina a una persona cada 2 horas. Cada 2 horas, qué impresionante. Una cosa impresionante y pavorosa. Ahora, se intenta asesinar en todo caso. Bueno, el tema y la pregunta que yo quería desarrollar, que me parece que no aparece en ninguna estadística, no está en esta estadística, no está en la estadística del espectacular crecimiento económico del Perú, no está en las estadísticas que aparecen por todos lados referidas a diferentes cosas. Es ¿cuál es el valor de la vida humana en el Perú el día de hoy? No tiene. ¿Qué valor tiene? Cuando Gringallo por 600 soles mata a una persona y acabo de ver que un sicario juvenil recibe entre 100 soles y 500 dólares por Ahora, un lo que usted menciona de Gringacho por 600 soles, recordemos que el primer crimen de este joven es a los 13 años, doctor Díaz-Canseco Tábara. Usted como presidente del Consejo por la Paz, que tiene, digamos, años trabajando, ¿qué es el Consejo por la Paz y qué podríamos decir que sería su aporte en materia de, por ejemplo, la lucha contra la delincuencia juvenil? Bueno, nosotros creemos... en fin, si me permite brevemente, el Consejo por la Paz es una institución creada por ley hace 20 años, hemos cumplido precisamente en noviembre del año pasado nuestro 20º aniversario. Trabajamos en la defensa de los derechos humanos, en la construcción de la paz, como observadores electorales, en la lucha contra la corrupción, o sea, diferentes temas de carácter social que contribuyan todos a la construcción de la paz en el Perú. Y este es un tema, por ejemplo, de la delincuencia, y específicamente el de la delincuencia juvenil, sumamente delicado, que no ha sido abordado debidamente y que no va a ser resuelto meramente con medidas coercitivas. La sanción no es un disuasivo. Hay un estudio muy interesante efectuado por Albert Camus hace ya unos 60 años sobre el tema de la pena de muerte, que demostraba cómo, por ejemplo, en la Inglaterra de la Revolución Industrial del siglo XIX se sancionaba con la pena de muerte a los carteristas. ¿Y dónde se realizaban los mayores delitos cometidos por los carteristas? Durante las ejecuciones públicas de los carteristas que habían sido capturados cometiendo el delito. Bueno, o sea, no es un disuasivo. No es un disuasivo. Entonces, estamos clarísimos. Usted nos da una cifra que sí realmente es preocupante, ¿no? 1.365.000 crímenes, actos delictivos se cometen en Lima y Callao. Pero estas son cifras oficiales, es decir, los que se han registrado. Claro. Ahí no se contempla aquellos que, bueno, le robaron el celular, le robaron la cartera y entonces no va a poner la denuncia, por lo tanto no forma parte de estas estadísticas. ¿Han hecho una valoración de eso? Un tema que está muy al día hoy día es el feminicidio. Además. ¿Y cuántas mujeres violadas siguen sin denunciar el caso? Por un tema de pudor o en fin... ¿Y ustedes han hecho alguna proyección de a cuánto se incrementaría esta cifra? Yo calculo que por lo menos un 30% más. Y lo que a mí me parece gravísimo es que el porcentaje elevado de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud que se resuma en lo que acabo de señalar. Un muerto de carácter violento cada 2 horas. 2 horas. En Lima y Callao. Realmente las cifras son escalofriantes. Una pregunta que cae de Maduro. ¿Cuál consideran ustedes que son las principales motivaciones para que esta delincuencia tenga tal dimensión en Lima y Callao? Bueno, hay varias cosas. En la estructura del país tenemos lo que se llama la violencia estructural, que es la combinación de pobreza, de marginación y de injusticia. La falta de acceso a un Estado que debería ser mucho más eficiente en la atención, especialmente de las poblaciones más vulnerables y más pobres, significa que hay una frustración, hay una suerte de violencia interna que luego se explicita a través de la violencia externa y que se manifiesta en el incremento de delincuencia en el Perú. Porque así como el país sigue creciendo desde el punto de vista económico, sigue creciendo la delincuencia. O sea, en la medida que mejore la calidad de vida de los peruanos, sobre todo de los más necesitados, estos índices de violencia disminuyen. No necesariamente. Esto tiene que venir acompañado, por ejemplo, ustedes en el canal tienen una enorme responsabilidad en lo que se refiere a la orientación, a la cultura.
a desviar la atención que hay, está centralizada o focalizada en muchos casos en los actos de violencia que se ven, por ejemplo, en muchos noticieros, hacia otro tipo de divulgación que no llega en el Perú. ¿Qué tipo de formación puede tener un muchacho como este del cual estamos hablando hace unos minutos? ¿Gringallo? Que proviene probablemente de una familia muy pobre o vinculada por su entorno a delincuentes, que no ve un horizonte para salir adelante en una sociedad consumista en la cual lo que importa es el éxito, o sea, Pepe el Vivo es el exitoso y no importa cómo llegó al éxito. Claro, o sea, se deja de lado totalmente los valores. Los valores. Es un abandono de los valores. Por eso yo me preguntaba hace unos minutos, ¿cuál es el valor de la vida en el Perú? Alguien debería ser, a ver, estoy pensando realmente en el Consejo por la Paz, que era un observatorio sobre eso, ¿no? El índice de la vida. ¿Cuánto vale la vida en el Perú de 0 a 20 hoy día? Ahora, doctor, usted dijo algo fundamental, creo, ¿no? Que esto es parte de la violencia estructural. O sea, esto no es algo del momento, no es una foto actual, es algo que ya es un problema realmente latente. ¿Qué se tiene que hacer, no? Usted hablaba del Estado, de la ausencia del Estado. No solo es un tema económico, sino es un tema de otra naturaleza. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Qué tendríamos que implementar para ir erradicando? Ese es un tema fundamental. Es como cuando se lucha contra la corrupción. Tú metes preso a un corrupto, pero la corrupción continúa porque viene desde la base de la sociedad peruana. Entonces, un tema fundamental es la educación y el rescate de los valores. Un tema fundamental es que los padres de familia entiendan, como me ocurrió hace algún tiempo en una reunión numerosa en un distrito de Lima con diferentes APAFAS y padres de familia, y el tema era el problema de la juventud. Y yo le dije, no, es el problema de los padres. ¿No es cierto? Que asuman su responsabilidad como padres y que entiendan que la formación de los chicos no viene solamente del colegio, sino de nuestras casas. Ahora veo que tienes chiquitos. Así es, tengo te das dos cuenta de la importancia hermosos hijos, pero usted decía algo también, ¿no? Estamos analizando el caso de este joven de 17 o 18 años que es Gringallo. Sin embargo, vemos el momento actual de él, pero tendríamos que retrotraernos a sus inicios o a su realidad. Entonces, ¿cuál tendría que ser la labor, ustedes desde el Consejo por la Paz, como una especie de consejo, valga la redundancia, a los padres, a la familia? Porque desde muy jóvenes, el día de hoy, la gente se convierte en padre o en madre, ¿no? Entonces, no hay quizá ese soporte emocional o esa base para poder pues instruir a los niños cuando vienen en hogares, por ejemplo, disfuncionales, como es el caso de Gringallo, de padres separados, con el tío delincuente, criado con la abuela, pero con muchas carencias de todo tipo. Mira, hay un tratadista alemán, se llama Bernhard, que ha hecho una estadística y ha determinado que hay una mucho mayor incidencia de criminalidad de parte de los adolescentes que provienen de familias donde hay criminales. O sea, es una cosa directa. Es una tendencia directa. ¿No? Ahí hay una tendencia directa, hasta casi genética. El segundo problema que hay acá es la pobreza. El entorno es el que también tiene una importancia, como dice Ortega y Gasset, el hombre es él y su circunstancia. Tú no puedes pedirle a un chico del Valle del Río Apurímac, donde está Sendero Luminoso, donde no hay muchos horizontes de vida, y que emerge a los 14 y 15 años a una situación en la cual sus posibilidades de salir adelante están vinculadas al narcotráfico o al terrorismo, no le puedes pedir mucho, pero tienes que ayudarlo. Y ahí hay ausencia del Estado. Pero es que la ha habido siempre, ¿no? Así es, así es. Entonces, es falta de presencia del Estado, la ausencia de programas para levantar los valores en el Perú, que como tú acabas de llamar, están tan decaídos. La reapreciación de lo que tiene que ser la vida como factor fundamental es el derecho humano por excelencia. En realidad se trata de reconstruir el tejido social. En alguna ocasión, cuando se le preguntó a Monseñor Bambarén cuál es el principal valor que habría que recuperar en la sociedad, él dijo el valor de la familia. Es lo primero que hay que hacer. Entonces, eso es un trabajo... Yo diría el valor de la familia, pero conjuntamente con ello el valor de la vida. Porque para un sicario de 15 años la vida vale 0. Claro, y como lo explica en un libro muy interesante de Vallejo que se llama La Virgen de los Sicarios, explicando el sistema de sicariato en Medellín, la vida vale 0 no solamente para el que matan ellos, sino para ellos mismos. Para ellos mismos tampoco tiene valor. Gringallo dijo cuando lo detiene, me da igualito, morir ahorita o morir mañana. Exactamente. Sí. Una pregunta final tiene que ver... Perdón. Yo quería preguntarle, ¿qué proponen ustedes? Porque, bueno, hay un alto índice de delincuentes, hay un alto número de jóvenes cometiendo estos delitos, tenemos por otro lado cárceles hacinadas, donde están todo tipo de delincuentes. Y los albergues juveniles son centros de educación delincuencial. Claro. De acuerdo. No son centros de readaptación o de rehabilitación. Salen con maestría. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? ¿Qué pueden proponer ustedes? Yo creo que en primer lugar, sí, tiene que modificarse el Código Penal para que
se reduzca, como se ha hecho en los casos de terrorismo, la inimputabilidad. Me parece la propuesta de concertación parlamentaria adecuada, de 18 a 16 años. Pero además, tienen que convertirse los albergues realmente en centros de readaptación y rehabilitación. Es un trabajo inmediato en el que debe intervenir el Ministerio de Educación. En tercer lugar, yo creo que es absolutamente fundamental separarlos por los delitos cometidos. Tú metes a Gringallo con un chico que se ha robado no sé, algo. Un celular. O que es un carterista. Y lo convierte en un maestro, como tú dices. O sea, logra la maestría pues en 3 meses, porque tiene maestro al costado. Tremenda expertise. Ahora, ¿la prevención o la represión? ¿Qué es lo que debemos manejar? Las acá? dos cosas. Ambas cosas. Pero tener siempre presente que la represión no va a funcionar si no hay prevención y educación. ¿Qué tipo de represión en todo caso? Bueno, y la represión además es absolutamente relativa porque la represión no es disuasiva. Tú a un delincuente de este tipo no lo vas a disuadir porque sabe que te van a meter 10 años en lugar de 4. Igual, de repente es un desafío, de repente incrementa la adrenalina. Entonces, por ese lado no es el... Ahora, todos los adjetivos y el cargamontón cayó sobre este joven efectivamente en el momento de su detención. ¿De por qué el tema del rostro? ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿De taparle el rostro o de no cubrírselo? Bueno, porque es menor de edad. Claro, es legal, eso lo dice la ley, ¿no? Es legal. Entonces, ello llevaría de la mano este proyecto de pasar de 18 a 16, por ejemplo. En ese caso ya podría haberse exhibido el rostro normalmente. Legalmente. Ahora, respecto a este tema de Gringacho, bueno, también se dice que lo que se está haciendo, se está creando como una especie de héroe del crimen a Gringacho, cuando en realidad es un muchacho de 17, 18 años que no sabe absolutamente qué es lo que quiere, no tiene una valoración real sobre la vida y que le estamos dando un demasiado protagonismo, importante. Se le ha convertido en un ícono. Tú pon la figura de Gringacho frente a ese sector proclive a la delincuencia por los factores que acabamos de analizar, ya tiene un ídolo. Y a mí me parece, por ejemplo, esta serie que están pasando sobre Pablo Escobar, también. O sea, se convierte en un vehículo de difusión de la delincuencia. Sí, pero aún cuando... Está presente en todos los medios de comunicación hoy día en el Perú. Aún cuando no sea ese el origen o el espíritu, digamos, de la realización de una producción como esta, o sea, se tergiversa finalmente, es como un efecto boomerang, ¿considera usted Yo creo que sí, porque no hay una preparación para recibir los efluvios de una serie de esa naturaleza. Entonces lo convierte en una especie de Robin Hood, de tipo que salió de la nada y sobre todo en un robó para ayudar a los pobres, como en donde la cultura de Pepe el Vivo es la que prima en el Perú. Mira, nosotros recibimos una propuesta hace años que no la pudimos viabilizar de una fundación americana que durante 20 años trabajó en Sicilia, donde hace 50 años la ley de la omertá, la ley del silencio, era la que primaba porque la mafia siciliana manejaba ya desde un punto de vista estructural la sociedad siciliana. En 20 años ellos hicieron un trabajo estructural con la sociedad siciliana y lograron incorporarla al resto de la península italiana y que cambiaran sus valores y su forma de percibir las normas. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer en el Perú. Es un proyecto de muy largo plazo de reconstrucción, como tú decías, del tejido social del Perú. Que está muy venido a menos. Porque está muy venido a menos. ¿Y ustedes qué propuesta han hecho ahora? ¿Qué propuesta? Porque finalmente el Consejo por la Paz comparte las cifras del Ministerio Público, que son las cifras oficiales, ¿no es cierto? Ustedes vienen haciendo un trabajo con instituciones de afuera, con antecedentes positivos, digamos. ¿Qué propuesta hay para poder mejorar las cosas? Una propuesta de orden educativo. Nosotros creemos que tiene que trazarse un nuevo plan educacional en los centros de rehabilitación para que se conviertan en centros de rehabilitación y de readaptación que no lo son actualmente. Para que no haya maestrías de delito ahí. Ese es un trabajo muy puntual, pero también hay otro tema, ¿no? Si es que uno no conoce la realidad, no conoce cómo son los hechos, entonces como que está condenado a cometer los mismos errores. El hecho, y ustedes observan un poco el hecho de que haya una serie como la de Pablo Escobar que vienen difundiendo en un medio, ¿esto es bueno o malo desde el punto de vista de ustedes? Es malo. Yo creo que la sociedad peruana no está preparada para ese... Ahora, esta es una sociedad libre, democrática. Claro, uno puede elegir qué ver y pero tenemos también el derecho de criticar. Sí, pero también el derecho de empresa, podrían decir, ¿no? Claro, no, está bien. Yo no creo que, digamos, se debe establecer un control estatal. Si usted no pase esto, de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Pero por otro lado, el que tiene el control remoto es el que decide qué ve o no. Claro, ¿no? Pero ese control es relativo a la cultura del país. Y no es cierto, ¿por qué el rating está jalado hacia arriba por programas que realmente en algunos casos son deleznables? Un poquito también de repente de morbo hay en todo esto, ¿no? Sí, claro. La autorregulación, volvemos a la autorregulación que no se cumple. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.